Vamos a leer Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quién es la puerta, hermanos queridos? Es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el camino, hermano? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo estaba dando este discurso, allá por el año 30, ¿verdad? Él tenía aproximadamente esa edad, habían muchos judíos ahí sentados, judíos que no creían en el sistema religioso de ese momento. O sea, el judaísmo era la religión oficial, la religión única en ese momento. Entonces, la otra opción, ¿quién era? Era Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, él está hablando de él mismo, que crean que él es el Mesías enviado por Dios. Hace días, por ahí me encontré con un cartel así, ¿verdad? Y lo leí y dije yo, qué bien ese pensamiento, dije yo. Después lo encontré en internet y es un escrito, un escrito de un teólogo llamado Agustín, de Hipona. Los que han leído saben a quién me refiero. Y ese poema es interesante. Dice algo así, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces las cosas que digo? Me llamas el camino y no caminas por mí. Me llamas la vida y no me vives. Me llamas el amo y no me obedeces. Me llamas el pan y no me comes. Me llamas la verdad y no me crees y no crees en mí. Me llamas el Señor y no me sirves. Si usted lo analiza, ahí hay verdades importantes, ¿verdad? Muy importantes, que yo solamente se las leo para que usted medite en ellas. Todos los creyentes tenemos áreas débiles y todo creyente debería buscar, buscar avanzar en la vida cristiana. O sea, no quedarse estancado, ¿no? Así que como las personas piensan en superarse económicamente, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. También pensemos cómo superarnos espiritualmente, no quedarnos estancados por ahí. Entonces, se lo voy a leer otra vez para que lo medite. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que digo? Me llamas el camino y no caminas por mí. Me llamas la vida y no me vives. Me llamas el amo y no me obedeces. Me llamas el pan y no me comes. Me llamas la verdad y no me crees y no crees en mí. Me llamas el Señor y no me sirves. Así que mediten eso, hermano. Hay mucha verdad ahí. Estamos en el capítulo 7. Como le dije, Cristo Jesús, en la última parte del sermón, deja lo más fuerte, deja lo más importante para que usted y yo meditemos. ¿De qué temas habla este capítulo 7? Algunas cosas ya las vimos, otras cosas las vamos a ver más adelante. El juzgar a los demás. Número 2, la oración y la acción. 3, la regla de oro. 4, las dos puertas y los dos caminos. 5, las dos clases de árboles. 6, las dos profesiones. 7, los dos constructores y los dos cimientos. Bien, algunos ya oyeron de esos temas, ¿verdad? El juzgar a los demás es que nos interesemos más en nuestros propios pecados y no las demás personas. La oración es orar y también buscar. La regla de oro, a mí me gusta más llamarlo el mandamiento poderoso, que dice así. Mire ahí en su Biblia, por favor.
a Mateo 7:12. 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley, porque esta es la voluntad de Dios y los profetas. Entonces, hermano, Cristo está resumiendo mucha verdad en ese versículo. Por eso es el mandamiento poderoso, que le hagamos a las demás personas como quieren que nos hagan a nosotros. O se lo voy a decir negativamente, que no les hagamos a los demás los que no queremos que nos hagan a nosotros. Hermano, palabras textuales de los labios de Cristo. O sea, yo siempre que medito en eso digo, wow, esto es palabra de Dios. No es otra cosa más, pues. O sea, en pocas palabras nos dice muchísimo. Entonces de eso habló acá en el 3. En el 4 va a hablar de dos caminos: la religión o Cristo. 5, dos clases de árboles: árboles buenos y árboles malos. Árboles que dan buen fruto y árboles que dan. ¿Y usted qué tipo de árbol es? No me conteste. Cristo dijo que el buen árbol no puede dar frutos malos. Y el mal árbol no puede. Grandes verdades, hermano. Esa es vida práctica. Vamos a ver también dos profesiones. Unos que se quieren justificar porque han hecho obras y los otros por fe sola. Y dos constructores. Unos hacen su casa sobre la roca y otros sobre. ¿Dónde está fundada su vida espiritual? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Entonces, mire, en su casa lea, mire, si no son ni muchos versículos, son como unos 12, 15. Donde está todo eso, grandes verdades, hermano. Pregunta. ¿Quién es la puerta y el camino? Ya dijimos que Cristo, ¿verdad? Pero se lo quiero confirmar con Juan 10, 7-9. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sí, antes de Cristo vinieron muchos salteadores, muchos ladrones. En ese mismo pasaje, Cristo dice que también muchos asalariados, ¿lo recuerda, verdad? Sí. Que viene el lobo, ¿verdad? Y como es asalariado, huye y deja las ovejitas ahí. ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas, le importa su salario. Entonces, antes de Cristo vinieron muchos asalariados, muchos ladrones, muchos salteadores, y después de Cristo, hermano, mucho más, ¿verdad? Gente que está en el medio evangélico por dinero, por fama, por cosas carnales, ¿verdad? Entonces, Él nos estaba avisando. Él no estaba avisando de eso. Muy bien. Y dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ajá. Entonces, Él es la puerta. No es ninguna religión. Y peor es las religiones de esfuerzo humano o de Cristo más algún esfuerzo humano. Es Cristo solo. Mire, este es el camino de Romanos, que lo vimos acá en la iglesia. En el camino de Romanos hay 3 carriles que conducen al infierno. Aquí camina el hombre inmoral, aquel que vive una vida depravada abiertamente, el pecador moral, que es un poco diplomático, le da pena que lo vean haciendo cosas pecaminosas, y aquí camina el religioso,
el que cree que su religión lo va a salvar. Esta semana, mire, cuando yo veo en internet un mensaje de Romanos, rapidito me voy a verlo. Esta semana vi 2 mensajes de Romanos. Uno de un predicador salvadoreño, una iglesia muy grande en El Salvador, que dice que en este camino caminan los judíos. Sí. Te lee Romanos, ahí dice, y tú que dices que no hay que robar, ¿robas? Y tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Sí, va dirigido primariamente a judíos cuando Pablo habla eso en Romanos. Pero ¿quiénes son los judíos, hermano? Gente religiosa que cree que por sus obras personales se va a salvar. En las iglesias nuestras no hay judíos, hay religiosos que han puesto su fe en su religión para su salvación. Equivocado. Bueno, es que mire, estos pastores hablan media verdad. El otro predicador que vi fue ayer, aquí en San Miguel vino un predicador norteamericano, predicó 35 minutos de la justificación por fe sola. Excelente, hermano. Excelente. Yo doy el nombre de la iglesia donde estuvo para que usted lo vea. Excelente. La salvación por la fe sola en Cristo sin agregarle nada. Pero no dijo cómo no ser salvo. Y esperando, ¿verdad? Y no, aterrizó. Sí, todo lo que dijo es verdad. Habló de la justificación, todo, cada minuto que ese hombre habló, dijo la verdad de la salvación. Pero lo que no dijo es cómo no ser salvo. Porque la gente que va a las iglesias cree religiosamente que es salva porque va a una iglesia. Y ellos lo tienen bien penetrado en la mente. Por eso yo aquí insisto en que la vida eterna es por la fe sola en Cristo sin agregarle nada. No estoy diciendo viva como le dé la gana. No. Sé salvo primero, sé agradecido. Y sé libre. Porque el estar en Cristo, hermano, nos da libertad. Pero a veces dice uno, no, es que ser libre es hacer lo que a mí me da la gana. No, te vas a hacer esclavo del pecado. Puedes ser un creyente salvado por gracia, pero esclavo del pecado. Y con tendencia a vivir miserablemente. No sé qué, el evangelio te da libertad. Aquí nadie te tiene amarrado en esta iglesia. El evangelio te da una visión diferente del mundo. O sea, que vivamos como personas agradecidas y bendecidas. Pero algunos dicen, no, pues yo puedo vivir como me da la gana. Estás equivocado. Entonces, hermano, el predicador no dijo cómo no ser salvo. Quizás, no, ellos saben. Ellos saben. Aún en Estados Unidos, hermano, la gente cree que la salvación es por ir a una iglesia. Y entre más grande y más famosa, más seguros se sienten ellos. Y dije yo, qué lamentable este predicador. Y lo hizo con intención. Era un predicador gringo y él dice, estos son de tercer mundo. Porque si nos miran, hermano, estos son medio analfabetas. Entonces no les voy a abrir el zaguán porque se pueden salir y se pueden descarriar. Hermano, así se predica el evangelio como una verdad mediana, no mediana. Meridiana es sumamente claro. Como se lo digo yo. A veces alguien va a decir, este hermano quiere que los hermanos se vayan a pecar. De ninguna manera. Como dice Pablo cuando comienza a hablar de la santificación en Romanos 6:1, él pregunta, ¿perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y los que hemos muerto en el pecado es que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos para la misma vida, para una vida nueva, dice Romanos 6:5. Una vida nueva, una vida lejos de la miseria del pecado. Porque el pecado siempre trae consecuencias, hermano. Así que estos individuos, los inmorales, los morales y los religiosos sin Cristo, no lo digo yo, hermano, esto es fuerte, van al lago que arde con fuego y azufre. Y como que hay gente bilingüe, esto le he puesto hell. Y los creyentes, hermano, entramos por la puerta estrecha. Más los que somos gordos, que entramos ahí del lado porque no cabemos en la puerta. Y se entra uno a la vez, ¿verdad? Y él es la puerta, y él es el camino. Y aquí aquí camina mucha gente, hermano, y aquí pocos son los que se salvan. Esta imagen yo la guardé hace años. A usted no le dice nada, ¿verdad? Y aunque sea bilingüe, tal vez no le va a decir nada. ¿Cómo? Más fuerte decirlo para que oigan. Ahí está, hermano, hasta el día. Aunque estas canciones salieron cuando Diego ni había nacido, fíjese. Estas son dos canciones muy populares, ¿verdad, Ángel? Stairways to the Heaven es camino al cielo y Highway to the Hell es la carretera al infierno. Estos individuos andan el nombre de los grupos que cantan esa canción: AC/DC o AC/DC, como dicen los bilingües, y Led Zeppelin. Entonces, este individuo va a las escaleras del cielo y este individuo a la carretera al infierno. Hermano, y esa disyuntiva es para toda persona sin Cristo. ¿Cuál camino va a escoger? ¿El de Led Zeppelin o el de AC/DC? Y aquí podría haber alguien con duda también. ¿Qué camino va a escoger? El infierno, mire, y a mí muy poco me gusta hablar del infierno, hermano. Pero he descubierto que los predicadores modernos, y también, ¿verdad? A veces pienso, a la gente hay que enseñarle la cruz, que esa sangre derramada en la cruz es preciosa para redimir, para justificar y para adoptar a toda persona. Que lo hagan por amor a Cristo, no por miedo al infierno. Pero el infierno es real, de eso no hay duda. Al escoger la puerta equivocada, está en juego la vida eterna, o la destrucción y una eternidad en el infierno. Otra vez. Al escoger la puerta equivocada, está en juego la vida eterna, o la destrucción y una eternidad en el infierno. La destrucción es la eterna separación del incrédulo de Dios en el lago de fuego. Yo expliqué hace poquito las 7 muertes, y la palabra muerte en la Biblia no significa extinción, significa separación. Y cuando la Biblia habla de la muerte eterna, se refiere a la separación por los siglos de un incrédulo de Dios. No se termina la vida en una tumba, ¿no, hermano? La Biblia no enseña nada que se parezca a eso. Es más, el Evangelio de Marcos nos habla de que en el Shehena, la palabra que Cristo usó, ahí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y quien habló más del infierno, mis queridos hermanos y hermanas, fue Cristo Jesús. ¿Y por qué usaba la palabra Gehenna? Para que los que vivían en Jerusalén entendieran, Gehenna era el crematorio de Jerusalén, donde tiraban animales muertos, personas indigentes muertas
ahí las tiraban. ¿Entendían los judíos lo que era el infierno? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Usted piensa en Dios? Respuesta. Demasiado joven para pensar en Dios. Demasiado autosuficiente para pensar en Dios. Demasiado ocupado para pensar en Dios. Algún parecido con alguien es simple casualidad. Demasiado feliz para pensar en Dios. Demasiado cansado para pensar en Dios. Demasiado tarde para pensar en Dios. Eso es perfectamente aplicable a un no creyente. Pero, ¿por qué algunos hermanos no quieren servir al Señor? Posiblemente sea por eso, otra vez. Demasiado joven para pensar en Dios. Demasiado autosuficiente para pensar en Dios. Demasiado joven para servir al Señor. Hermano, tengo que ver algunas series que no he visto, hermano. Está bien. Ve una más y después servir al Señor. ¿Por qué no servimos al Señor? Porque somos autosuficientes, tenemos lo suficiente para vivir. No tengo tiempo estamos muy ocupados para servir, estamos muy felices y muy divertidos para hacer. Pero después cuando ya vienen los 80, cuando llegamos a los 50, yo ya pasé, hace rato pasé por ahí. Estamos así, mire. En cualquier parte que nos sentamos ya nos da sueño, bien. Y en la noche, ¡pum!, no me puede dormir. Y ya de último, hermano, aquí ya no se puede servir. Así que hágalo ahora que tiene energía. Mire, va a ser gratificante, muy gratificante. ¿Por qué la gente no quiere entrar por la puerta estrecha? Esta diapo la puse el domingo pasado, así que vamos a ir rapidito. ¿Por qué la gente no quiere entrar por la puerta estrecha? Por esto. Una vida abiertamente inmoral, doctrina bíblica personal, idolatría, la raíz de todos los males, entretenimiento, amigo del mundo, enemigo de Dios, religiones y grupos religiosos falsos, falsos maestros engañadores. Esas son las causas por las cuales un no creyente no quiere entrar por la puerta. No lo voy a repetir, pero me interesa una, hermano. Me interesa esta, mira. La doctrina bíblica personal. Si usted no es un discípulo de Cristo, fíjese que si usted no es un discípulo, no es un alumno de Cristo y no está aprendiendo de las Escrituras, usted peligra en formar su propia doctrina bíblica. Y formada su doctrina bíblica, usted va a vivir conforme con lo que su doctrina dice. Vamos a ver en el estudio de la tarde, en Hechos, cómo Pablo fue a varias partes y él no solamente evangelizaba, hermano, él discipulaba. Y esa palabra discípulos aparece varias veces en Hechos 14. Y digo yo, esto tienen que saberlo los hermanos. O sea, se requiere que un creyente nacido de nuevo sea un alumno que esté aprendiendo cada semana, cada mes del Señor. Mire, va a ser de mucha ayuda y bendición en su vida, porque si no, no, es que esto es así, esto es así, esto es así. Usted va a hacer su doctrina. Usted puede ser un creyente salvado por gracia. Ese no es el punto ahorita. Y es más, o sea, nuestra doctrina de la gracia es una buena base para que la gente haga su doctrina. Soy salvo, yo no me voy a congregar mucho, no voy a leer mucho la Biblia, no voy a orar, no voy a evangelizar y mucho menos voy a servir. Es tu doctrina. Te quedaste anclado en tu justificación, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero después sigue la vida cristiana
que honra y glorifica a Jesucristo. Y ser un creyente cómodo, eso no glorifica a Cristo. No. Es más, el creyente vive una pobre gracia. ¿Entendió? Se lo digo con amor, hermano. Se lo digo con amor. Pero sigamos, lo veo un poco serio. El Señor Jesucristo pronuncia directamente el mandamiento: entrad por la puerta estrecha, que muchas personas rechazaron. Aquí me quedé yo en lo mismo pasado. Y a mí me preocupa, hermano, me preocupa a veces pensar en algunos de ustedes y me asaltan dudas de ser salvo. Yo no soy Dios, yo no soy Dios. Yo soy un pecador más en este mundo. Y de esta iglesia soy el primero de los pecadores. Pero a veces pienso en la hermana fulana, en el hermano mengano. Y a veces me han preguntado, ¿y usted qué opina de la hermana fulana? Me duele, le digo yo. Me duele. No soy Dios. Pero los creyentes, hermanos, como dice un estudio de George, dan síntomas de vida mínimos. ¿Ya? Y yo les dije el domingo pasado que el ejemplo clásico es este señor. ¿Fue salvo este señor? ¿Don Judas? No. ¿Y cuánto tiempo anduvo con Cristo? ¿Oyó él los discursos de Cristo directamente? ¿Vio él los milagros de Cristo directamente? ¿Vio las resurrecciones que Cristo hizo? Sí, pero no fue salvo. Y eso concuerda con lo que dice el libro de Jeremías, que el corazón humano es perverso. Oye bien, no dice el corazón de los incrédulos, de los humanos. Porque el corazón, porque de aquí sale nuestro estilo de vida. Es la mente, ¿verdad? Y Judas no fue salvo. Judas no fue salvo y estuvo cerca de Jesucristo. Hermano, esa es una enseñanza para nosotros. Porque Cristo muy bien no pudo elegirlo y que por allá uno lo traicionara, pero no, fue un cercano. Y la gente cree que está cerca de Dios porque asiste el domingo a la iglesia. No se equivoque, no haga su doctrina, no se equivoque. ¿Está usted en Cristo? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Se da cuenta? Eso es doctrina básica. Pablo muchas veces, para referirse a creyentes, decía, ustedes están en Cristo. Y los creyentes salvados por gracia, estamos en Cristo. Entonces, por eso es necesario crecer en el conocimiento, hermano. Algunos por lo menos tuvieron dudas. Me van a decir que sí, pero no estoy seguro. Es que, ¿vos estás seguro que sos hombre? Ángel, ¿estás seguro que sos hombre? Tania, ¿estás seguro que sos mujer? De la misma forma como estamos seguros a qué sexo pertenecemos, así tenemos que estar seguros que tenemos vida eterna, hermano. Y que tenemos el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu Santo, ríos de agua viva van a correr en nosotros. Que no nos van a dejar estar quietos en las cosas de Dios. Pero si hacemos nuestra propia doctrina, no, al suave.
Así como un amigo pastor que ahorita anda en Cuco, ¿sí? Unos hermanos queridos, ¿verdad? Y me contaba otro querido hermano, no voy a decir el nombre, que les paro que fueron a también día domingo, a ese convivio. Dice mi hermano querido, que estuve en la iglesia de él predicando, que él dijo, hey, ¿por qué no hacemos un culto? Cálmate, fulano, relájate, mira las olas, cálmate. Y no hubo predicación. Que el objetivo era ir allá, ¿verdad? Y allá predicar, ¿verdad? Pero relájate, dijo el pastor, amigo mío. Take it easy. Entonces, hermano querido, hoy hay iglesias a la medida. Por eso usted ve un gran montón de denominaciones e inventos de hombres, ¿verdad? Entonces Judas no fue salvo, hermano. El joven rico tampoco. Y que él decía que había guardado todos los mandamientos. Y cuando dijeron que vendiera todo, dijo, no, hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Y este ejemplo, hermano, los 9 leprosos. Cristo sanó a 10, pero solamente uno volvió y agradeció al Señor y fue salvo por gracia. ¿Se da cuenta? O sea, siempre el porcentaje de personas que quieren más de Dios es bien pequeño. Bien pequeño. Pero hermano, en el tiempo de Cristo, Anás y Caifás, que eran los líderes del judaísmo, no creyeron. Ellos fueron los autores intelectuales de la muerte de Cristo, estos dos señores. Y este otro cobarde, él sabía perfectamente que Cristo era inocente, no quiso entrar por la puerta, le preguntó, ¿y qué es la verdad? Dijo Cristo, este insensato, ¿para qué le voy a contestar? Si él sabe que yo soy inocente y no me va a dejar ir. Eres rey. Tú has dicho que soy rey. Hermano, este individuo conscientemente condenó a Cristo a la muerte. Solo porque la gente gritaba, crucifíquenle. Hermano, estaba parado, tenía la puerta ahí enfrente y no quiso entrar. Le interesó más su posición política. ¿Entiende? Y le hizo caso a la gente. Se condenó, hermano. Se quita de la puerta. ¿Usted se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, si usted es salvo, o usted dice que es salvo, tiene que estar 100% seguro o segura de que tiene vida eterna, que tiene el Espíritu Santo en su vida, que no va a ir al infierno. De eso se trata, hermano, esta predicación. Que el Evangelio de la gracia de Dios por la fe en Cristo no es religión, no es un jueguito, no es cosa de cultitos, es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Tenemos a uno de los crucificados cerca de la puerta. Los dos insultaron a Cristo, pero uno de ellos, ¡pum!, le cayó el 20. ¿Me entendió? Yo prediqué de eso hace poco. Al principio los dos insultaron al Señor, pero solo uno creyó. Y por supuesto, esa camada de incrédulos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los últimos eran más políticos que espirituales. Pero bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver los evangelios falsos rapiditos, que son el evangelio sacramental, el evangelio social, el evangelio psicológico, el evangelio de la prosperidad,
el Evangelio del Señor, el señorío de Cristo, el Evangelio sin la seguridad eterna, el Evangelio que confunde, el Evangelio sin la cruz. Bueno, yo he puesto ahí eso para ilustración, ¿verdad? Que hay varios evangelios falsos, evangelios solamente hay uno, hermano. ¿Y cuál es el evangelio, Tania? Fuerte, fuerte, Tania. El evangelio es Jesucristo, murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que debería de sonar todos los domingos en un púlpito cristiano. El evangelio es esa maravillosa noticia que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros los creyentes. Y cuántas cosas hicimos esta semana, ¿verdad? Cuántas cosas hicimos, cuántas cosas dijimos, cuántas cosas vimos, cuántas veces mentimos, etc. Cuántas veces nos enojamos con el prójimo cuando se nos manda a amar al prójimo. Por eso se requiere un evangelio de la gracia, un evangelio claro, un evangelio de que el creyente salvado, ningún pecado personal lo puede separar de Cristo Jesús. Eso es lo que no se predica. Solo se predica cómo ser salvo. No se predica cómo no ser salvo. Desde mucha gente a veces tiene problemas matrimoniales, dice, ya me caí, ya no voy a la iglesia. ¿Y quién no tiene problemas matrimoniales? Los solteros y solteras. Son los únicos. Pero le digo, no, en verdad, sinceramente, mucha gente se aleja de la iglesia porque tiene problemas. Y uno de los dos le dice al otro cónyuge, de nada sirve que vayas a la iglesia. Ah, pues yo no voy. No, si somos olímpicos. Somos olímpicos. Entonces, por eso es necesario predicar el evangelio claro. Claro. Yo estuve 6 años como miembro de iglesia, nunca lo oí. Y cuando lo oí y lo entendí, me asusté, hermano. Me asusté. Esa noche yo no pude dormir. Estaba leyendo un libro de doctrina bíblica. Cuando ¡pam! Me cayó el 20. Con que eso es así. Es por fe sola. Pero claro, mi legalismo no me dejaba. Pues. Y hasta pensé, quiere decir que la hermana fulana, que es así, es asá, es salva. Entonces aquí le decimos que la salvación no es por no congregarse. No estamos diciendo que no se congregue, no lo entienda equivocadamente. Le queremos decir que no es por su esfuerzo personal, sino que es por Cristo. Entonces ahora usted venga a esta iglesia con actitud de agradecimiento, porque ya es salvo supuestamente. Ya es salva supuestamente. Entonces, claro, el predicar el evangelio, claro, tiene sus riesgos de que la gente lo interprete mal. Y por eso esos gringos que vienen, la mayoría de gringos que vienen a predicar acá, o son legalistas, como oía un tipo hace como 6 meses en una iglesia aquí en San Miguel, y dije yo, este tipo es calvinista. Y el que oí ayer fue bien claro en la justificación, pero no lo suficientemente claro para decirle a la gente, miren, no es por alguna cosa que usted quiera hacer. Alguien preguntará, ¿y por qué insiste tanto en eso? Porque aquí ustedes no leen la Biblia y el legalismo fácilmente le puede atacar la mente. Te puede creer que es salvo porque viene aquí. Y cuando no viene, ya no se siente salvo.
Bueno, solo hay un evangelio, el de la fe sola en Cristo. Y hay evangelios falsos como el evangelio sacramental, ¿verdad? Que es el evangelio tradicional, que tenés que bautizarte, confirmarte, primera comunión, matrimonio y extrema unción. Como la gente está muerta, le hay una gotita de agua bendita. Pero es un evangelio muy popular. Y mucha gente asiste a esa religión y tienen un líder nuevo y la gente nada más entusiasmada que nunca, porque este va a revolucionar. ¿Y sabe cuál es la preocupación mayor de esta religión? Lo dijeron ahí en la noticia. Es siempre la gran deserción de gente que se está saliendo de ahí y está yendo a iglesias protestantes, dicen ellos. Ojalá que se preocupen porque la mayoría de las protestantes no son bíblicas. Son también religiones de salvación por obras como ellos. Pero ellos, así como los fariseos, porque se molestaban cuando la gente se iba tras Cristo o tras Pablo. Se molestaban. ¿Verdad? Sí, hay mucha deserción. ¿Verdad? Pero hay iglesias incorrectas. El evangelio social es aquel de que creen que la salvación es por ayudarle al prójimo. Y enfatizan mucho la ayuda social. Es más, hay una doctrina que se llama la teología de la liberación, también de la religión tradicional, ¿verdad? Que hablaba de eso, de la repartición de la riqueza, que esos extremos de gente muy, muy rica y gente muy, muy pobre. Entonces hay varios líderes de esa iglesia que les gusta eso, ¿verdad? Y hablan mucho de las diferencias sociales que existen, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿verdad? En la guerra civil que hubo en este país, hubieron algunos líderes, ¿verdad?, de esta doctrina, de la teología, que murieron, ¿verdad? Ahí me quedo porque esto es otro tema. El evangelio psicológico, ay Dios mío, es aquel que trata de impulsar al cristiano a nuevos niveles, ¿verdad? De hecho, algunos pastores amigos míos, fíjense que estudiaron psicología para tener iglesias más grandes. ¿Y saben qué? No funcionó. Porque es el Espíritu Santo el que le da crecimiento a las iglesias. No es el conocimiento humano. No es que sea malo el estudio, no, ¿verdad? Pero usted sabe, un pastor famoso de El Salvador decía que era psicólogo. Yo no sé, lo dudo, pero bueno. Él decía que era psicólogo y de ahí mucha gente se agarró que había que estudiar psicología para tener una iglesia grande y exitosa. Y también amigos míos y conocidos que son pastores dicen que son psicólogos y no lo son. Es una moda, pues. Y este evangelio psicológico dice eso, o sea, dice cosas así, mira, como descubre el campeón que hay en ti, o estas cosas, güey. Saca el campeón que está en ti. No tienes que orar, solo decrétalo, confiésalo y recíbelo. Dios te quiere ver rico y próspero. Trae tu dinero y recibirás el milagro. No toquen a los ungidos. Al que se oponga le lanzamos un juicio profético y apostólico. Dice un pastor conocido, San Miguel, dice que el que se va de la iglesia donde él pastorea, las enfermedades que el Señor le curó, le van a volver, fíjate. Pero la gente no se mueve de ahí. ¿Por qué? Por ignorancia bíblica, hermano. Ignorancia bíblica. Eso está de moda, miren. No tienes que orar, solo decrétalo. Decreto que ya está sano completamente. Díganme que sea. Decretan como que fueran, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo, Douglas? No, yo.
puya botones, decretando. Es que ¿quiénes son los que decretan? Los que están en la asamblea y arreglan las nuevas leyes. Son los que decretan las leyes por las cuales se va a guiar la República de El Salvador. Esos señores quieren decreto que todos son sanos. Digan amén, pues. Decreto que a fin de año usted va a estar rico, empoderado y sano. Ese es el evangelio psicológico, que trabaja la mente. Y ¿y quién no quiere estar sano y próspero económicamente, hermano? ¿Quién no? Entonces ellos ahí se dirigen a la ambición de la gente. A la ambición de la gente. Y también dicen esto, ¿verdad? Esto, y siembra en la iglesia y la cosecha va a ser abundante a fin de año. Ustedes son creyentes, hermano, no creen eso, ¿verdad? Y, esto, no toquen los ungidos, ¿verdad? No hablen del pastor, no hablen, porque les puede caer una maldición. Y si el pastor es un adúltero abiertamente, hermano. No toquéis al ungido de Jehová. Dios lo va a juzgar a él. Le tienen trabajada la mente a la gente. Pero dejemos esto y vamos el evangelio de la prosperidad. ¿Os gusta ese evangelio? Y esto, hermano, en toda Latinoamérica ha hecho que algunas iglesias rebosen de gente. Están entrando por la puerta equivocada. Ese no es el camino, hermano. Pero caminos muy conocidos. El evangelio del señorío de Cristo equivocadamente dice: usted tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida. ¿Suena bien? Y él ya es Señor nuestro, es nuestro Dios. Pero cuando dicen eso, cuando afirman eso, bien espiritualmente, tienes que dejar que Cristo te dijo, tenés que tener un buen comportamiento, tienes que congregarte, ofrendar, servir y dar evidencia de que sos un creyente salvado. Hermano, si la salvación fuera por evidencias, la mayoría de las personas que asisten a las iglesias no pasarían el examen. Y eso es perverso. Y este evangelio, hermano, es el más próspero ahorita. Ya está disminuyendo el de la prosperidad porque la gente quedó acabada, ¿me entiendes? Le daba el diezmo al pastor y ya no le funcionó. Pero ahora muchos pastores que se creen muy espirituales y que están decepcionados porque la gente no cambia en las iglesias, están abrazando eso. Y la gente, hermano, la mayoría de la gente en las iglesias va a hacer lo que le dé la gana. Como en el libro de los jueces, que dice que cada quien hacía. Entonces, yo, predicador, a veces me olvido que ustedes son ovejitas. Me pongo muy fuerte, muy grosero. Pues yo tengo que persuadirles que si son salvos, que crezcan espiritualmente. Y si no son salvos, que pongan la fe en Cristo Jesús. Yo no puedo obligarlos. Yo tengo una vida de fe, paz y descanso. Ya no soy el pastor tradicional que me enojaba con las ovejitas. Aún para hasta los agarré a patadas, ¿me entiendes? Pero patadas espirituales, no físicas. Me puse muy intenso, muy bravo con ellos. Pero ese es el punto. O sea, entonces, por eso se requiere que los
que los creyentes crezcan espiritualmente. Mire, es que realmente es lo mínimo que podemos hacer. Lo mínimo. Y creo que me quedan un par más. El Evangelio sin seguridad eterna, ¿verdad? No le dicen que la salvación es eterna. No. Cristo te salva. Pero después que te salva, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. No. Desde el momento que la persona es salva, es para siempre. No es una salvación temporal. Y también no la predican para que la gente viva con miedo y no se aleje de la iglesia. El evangelio que confunda. Hay iglesias donde el pastor es joven, simpático, carismático y tiene su grupito de gente. No tiene ni doctrina básica, ¿verdad? No sabe qué significa la palabra justificación. Y muchas veces creen que la santificación, o sea, el ser santo, es requisito indispensable para la salvación. Pero el tipo es joven, es muy amable, se rebusca, habla por teléfono y tiene su grupito por ahí. Entonces es ahí donde usted le pregunta a la gente, mire, ¿y usted tiene seguridad de vida eterna? La gente no sabe. No sabe. Y la religión sin justificación. En esta iglesia dicen que Cristo cura y asisten algunas personas. En esta Cristo prospera y mucha gente se va para ahí. Y donde se predica la salvación por gracia, apenas un pelón y enano para más. Porque no es popular. La gente no quiere salvación, quiere sanidad, quiere prosperidad. Entonces, el predicador sabe lo que la gente quiere. Entonces, por eso usted ve iglesias muy abundantes, ¿verdad? Muy bien. Dice Judas 1, 3, 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia hemos hablado mucho en contra del legalismo, cuando la gente pone requisitos para salvación, pero el problema actual de nuestra iglesia es ¿verdad? Lo que está ahí subrayado. Hombres impíos, no creyentes, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Más claro, imposible, hermano. Imposible. Entonces, ¿qué es lo más importante de la vida cristiana? Es nuestra común salvación. Y Judas escribe para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a nosotros. Que le digamos a la gente que la salvación es por la fe sola en Cristo. Vamos a orar, así que inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra.